¿Qué tal? Bienvenidas. Quisiera darla, sobre todo recibir en este momento a Hilda Mónica Hernández Valdés, que es nuestra invitada especial el día de hoy, y también a nuestra amiga Ana Lidia, la licenciada Ana Lidia Murillo, que nos va a estar acompañando en este diálogo por la paz que vamos a tener con la doctora Hilda. Y pues es un tema realmente muy interesante. Yo quiero agradecer a todos los que nos siguen en estos diálogos por la paz, que ya tenemos algunos meses invitando diversas personalidades a hablar de temas tanto de seguridad, de paz y todo lo que tiene que ver y todo lo que suma a poder los ciudadanos construir la paz en nuestras entidades federativas. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la igualdad y los objetivos de desarrollo sostenible, realmente un tema muy interesante. Hemos escuchado lo de la Agenda 2030, pero yo creo que es importante también qué es lo que contiene esta Agenda 2030 y pues el tema que nos trae aquí Hilda Mónica, que es el de la igualdad y cuál es, sobre todo, qué es lo que debemos de hacer. Sí, en qué debemos estar trabajando las entidades partes, como es el caso de México. Entonces, primero quiero pedirle a la licenciada Ana Lidia Murillo que pueda presentar a la doctora Mónica. Hilda, por favor, Ana Lidia, y ya después iniciamos con esta charla. Bueno, buenos días. Pues para mí es un placer de verdad, Mónica, que nos acompañes en esta ocasión con una breve semblanza que tenemos de ella. Hilda Mónica Hernández Valdés es licenciada en Psicología por la UNAM y maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, certificada en la competencia de atención presencial a presuntas víctimas de hostigamiento sexual y acoso sexual en la Administración Pública Federal. Cuenta con experiencia en la realización de investigaciones en donde ha incorporado la perspectiva de género sobre temas como la participación de las mujeres en la historia de México, la promoción de los derechos de la infancia en Oaxaca y el consumo de drogas en población adolescente de la Ciudad de México. También ha participado en procesos de sensibilización y capacitación dirigidos a niñas, niños y adolescentes de Oaxaca y de casas hogar de la Ciudad de México, a mujeres de comunidades indígenas, a docentes y de manera muy relevante a servidoras y servidores públicos en temas de derechos humanos, perspectiva de género, prevención de la violencia contra las mujeres, violencia laboral y prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual. De 2010 a 2019 trabajó en la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Desde 2017, como directora en el área de unidad de género, coordinó las actividades de la red de enlace de género de la Secretaría de Gobernación para promover la igualdad en dicha secretaría. Actualmente trabaja como consultora y capacitadora especializada en temas de género, igualdad y derechos humanos. Es un honor tenerte, Mónica, de verdad. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, Ana Lidia, y gracias, Mónica. Te puedo decir Mónica, ¿verdad? Con toda confianza. Sí, por favor. Sí, sí. Igual, Rosy. Sí, pues Mónica, la verdad nuevamente agradecerte el que estés acompañándonos y pues iniciar. Yo creo que lo primero que nos gustaría, sobre todo que nos compartas, es si existe alguna forma de clasificar o ordenar estos objetivos de desarrollo sostenible. Ya, sí. Bueno, voy a empezar primero pues agradeciendo la invitación. También para mí es un gusto estar en este espacio. Como les platicaba un poco Ana Lidia, el tema de estar en la unidad de género, estar coordinando la política pública con perspectiva de género es algo que me empezó a apasionar, no solo en la práctica, sino desde la teoría, y los objetivos de desarrollo sostenible finalmente son eso. Son una gran apuesta de política pública que lo que tratan de responder es precisamente cómo vamos a disminuir los grandes problemas sociales en un periodo de tiempo. Nos están marcando las pautas, los objetivos, y de ahí me voy a la pregunta que nos hace Rosy, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible son finalmente 17 objetivos que de manera estructural se pueden organizar en torno a 5 ejes centrales o 5 temáticas, ¿no? Se les conoce también como las 5 Ps,
porque, bueno, para facilitarle el recordarlo, ¿no? Y son las 5 P's porque tienen que ver con personas, prosperidad, el planeta, la paz y alianzas. Bueno, alianzas no empieza con P, pero se está retomando de su término en inglés, que es partnerships. Entonces, ahí tenemos como estos grandes 5 ejes temáticos que están constituyendo lo que se conoce como los objetivos de desarrollo sostenible. Y fíjense que sí hay un objetivo específico que habla sobre igualdad, que es el ODS 5, y más allá también de esto, de que esté como un solo objetivo, como en la mira pública, también encontramos que en los otros 17, si leemos estos objetivos, podemos encontrar la mirada transversal de igualdad en ellos. Es decir, puede ser saneamiento del agua, y leemos cuáles son las metas, y puede que alguna diga acceso en los hogares para disminuir la sobrecarga de las mujeres para llevar agua potable a sus casas, ¿no? Que ahí es en donde vamos viendo que en todas estas grandes miras o problemáticas sociales, la desigualdad social que impera, ¿no?, contra las mujeres le está poniendo una sobrecarga, está teniendo impacto en todos los objetivos, ¿no? A eso nos referimos cuando estamos hablando de que tienen una mirada transversal, ¿no? Entonces, si me permiten compartir, voy a presentarles aquí. Gracias, gracias. La historia, yo entiendo que esto, la intención es que sea una plática, un diálogo, y en ese sentido se los voy a ir compartiendo como una charla, ¿no? Claro que sí, adelante. Cuando estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, pues tenemos antecedentes, no es algo nuevo, sino que viene también como un perfeccionamiento de diferentes estrategias que se han estado impulsando a nivel internacional. El antecedente más directo lo podemos encontrar, lo podemos encontrar en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Se les conocía como ODM, y estos fueron establecidos en la Declaración del Milenio que se dio en el año 2000. Este es el antecedente más inmediato de los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible, y pues estamos hablando del 2000, es historia súper reciente, ¿no? En la historia de la humanidad es casi nada. En los Objetivos de Desarrollo del Milenio eran 8 objetivos, y desde ahí podemos encontrar que el objetivo 3 de estos Objetivos de Desarrollo del Milenio, tal cual, también reconocía la igualdad como una esfera o un área necesaria, vital de atención a nivel internacional, ¿no? El objetivo 3 de estos Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo que establecían es que se debía promover la igualdad entre los sexos y buscar el empoderamiento de la mujer. Y les decía que es historia reciente, pero podemos rastrear esfuerzos internacionales para establecer una agenda desde mucho antes. La diferencia es que eran agendas temáticas, agendas muy focalizadas a un problema particular. Ahí pienso que la primera que se puede ver con esta visión internacional de poner un problema en el centro, se dio, ¿en qué año creen? Ahí en 1960 se plantea la primera cruzada mundial contra el hambre. En 1960, el primer esfuerzo internacional que como humanidad dijimos, se tiene que hacer algo, fue contra el problema de hambre, ¿no? 1960 se hace esta cruzada mundial, campaña mundial, contra el hambre, pues considerando que atenta totalmente contra la noción de derechos humanos y de dignidad humana. Considerar que se pueda estar muriendo por no tener acceso a alimentos, ¿no? Ha habido también en esta historia o desarrollo de esfuerzos colectivos focalizados a un tema. Tenemos la enseñanza o la educación, el acceso a la educación, también como una de las metas que se conglomeraron en un programa especial que estaba a cargo de UNESCO, que es la Agencia de Naciones Unidas encargada de liderar el tema de educación. Y por supuesto que la igualdad también ha estado planteada en algunas agendas y a cargo de la Oficina de Naciones Unidas que tiene que ver con igualdad, que es en este caso ONU Mujeres, ¿no? Digo en este caso porque cambió de nombre en 2010, de nombre y de figura, ¿no? Bueno, pensando en los antecedentes de igualdad,
Estamos hablando también de que el tema se ha ido pensando, se ha ido dialogando, se ha ido construyendo, y esfuerzos colectivos internacionales que es necesario pues mantener en nuestro radar, ¿no? Conocer, seguir acercándonos a ver qué pasó, qué se habló en estos espacios, fueron las conferencias mundiales sobre la mujer, ¿no? Se organizaron 4 y ya vieron dónde fue la primera. Lo planteo así como un dato interesante. La primera conferencia mundial sobre la mujer fue en México, en la Ciudad de México en 1975. De ahí hubo otra en Copenhague en el 80, luego la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Nairobi en 1985, y luego pasa una década, pero no fue tiempo perdido, ¿no? Pasa una década de la tercera a la cuarta Conferencia Mundial, porque para la cuarta Conferencia Mundial que se realiza en Beijing, China, en 1995, hubo un diálogo, una construcción, un debate muy interesante que permitió que derivado de esta conferencia mundial se proclamara la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Entonces, estamos pensando en esfuerzos programáticos, en una agenda colectiva común a favor de la igualdad. Tenemos que es la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, ¿no? Es un esfuerzo que también debo decir que sigue generando frutos, ¿no? Se adopta por 189 gobiernos y establece 2 esferas de especial preocupación. Pensando en políticas públicas, también establece las bases. Le dice a los Estados miembros cuáles son las áreas, cuáles son las acciones, cuáles son los temas que debe de estar resolviendo dentro de su país, en su sociedad, para promover igualdad, para eliminar las brechas de desigualdad, para erradicar la violencia. Y vamos viendo que estos grandes temas que les estoy mencionando, desigualdad, discriminación, violencia, siguen en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, ha habido avances, sin embargo, estas áreas de preocupación siguen preocupándonos, ¿no? Siguen estando vigentes, siguen ameritando que realicemos esfuerzos para eliminar toda esta serie de situaciones que no nos permiten convivir en una sociedad de manera plena e igualitaria. Entonces, de todo este antecedente les decía que la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing sigue generando frutos. No sé si vieron en las redes, seguramente sí han podido revisar noticias. ONU Mujeres ahora lo que está lanzando es la Generación Igualdad. Este es el diálogo actual en torno a lo que se ha logrado y a lo que nos falta recorrer en el camino a 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Entonces, fíjense de nuevo en dónde se hizo el foro Generación Igualdad el año pasado, en el 2020. Dejo sonido de suspenso para que puedan revisarlo, porque pues sí también es bastante destacable que en México, ¿no? Se dan ciertas condiciones que favorecen que estos diálogos se estén dando aquí, ¿no? Son diálogos a nivel internacional. Se hicieron los dos foros de Generación Igualdad y al final todos estos resultados de hablar entre academia, organizaciones civiles, representantes del gobierno de todos los países, se llevaron a una cumbre de alto nivel que ya se realizó en Nueva York, ¿no? Entonces también, si les interesa enriquecer la mirada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con lo que con lo que se viene trabajando de la agenda especializada de igualdad, pueden revisar, ¿no? Generación Igualdad, el foro Generación Igualdad, qué resultados dio. Toda esta información, afortunadamente y por el uso de redes, pues es pública y es abierta, ¿no? Nos vamos al tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que finalmente se aprueban en 2015, también se les conoce como Agenda 2030. ¿Por qué? La mirada ambiciosa o la apuesta es que en un periodo de 15 años logremos tener pasos muy importantes, resultados muy positivos en torno a los 17 grandes objetivos que están planteados en esta agenda.
la mirada también lo que está planteando es, vamos a buscar la manera en la que se mejore la vida de todas las personas. Esta noción de no dejar a nadie atrás. ¿Por qué? Porque a nivel internacional es una realidad la gran disparidad de condiciones. La gran disparidad de condiciones que existen si naces en un país o en otro, y dentro de un mismo país, a veces por cuestiones regionales, vas a tener acceso diferenciado al ejercicio de tus derechos. Y esto es algo que desde una visión en donde se nos considera a todas las personas con la misma dignidad y valor humano, no podemos seguir permitiendo. En ese sentido, los objetivos de desarrollo sostenible lo que dicen es nadie atrás, nada de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. ¿Cómo cerramos fila para avanzar, para dar pasos que nos pongan a todas las personas en una condición adecuada, ¿no? Y si miran, los objetivos son estos grandes temas, estos grandes problemas que siguen apareciendo en noticias, que siguen siendo parte de nuestro debate. Estamos hablando de que el problema del hambre sigue presente. Tuvimos una campaña mundial contra el hambre en 1960, 2021 sigue siendo un problema que como humanidad no hemos resuelto plenamente, y la pobreza también, ¿no? Estos grandes temas sociales siguen vigentes y tenemos otros que han venido marcando, ¿no? Cada vez más el debate y el interés y la preocupación pública, como el cambio climático, que lo que están planteando es que como humanidad, nuestro sistema de producción y de consumo, la manera en la que planteamos cómo estamos viviendo en este mundo, ya no está siendo sostenible. El planeta nos está diciendo ya no más, ¿no? Entonces, esta situación de cambio climático también está planteada como en el eje de estos objetivos de desarrollo sostenible. Seguimos hablando de educación, seguimos hablando de igualdad. Entonces, bueno, aquí están los 17 objetivos y podríamos ir pensando en las 5 P's que les decía. Si se acuerdan, son personas, países, prosperidad, paz y alianzas, partnerships. Entonces, estos 17 objetivos los podríamos ir viendo en torno a estos ejes temáticos importantes, ¿no? Fíjense, ahorita que los estoy viendo, estoy pensando que no ha salido dentro de la plática, de lo que estamos revisando, el tema del trabajo decente y el crecimiento económico, ¿no? No podemos priorizar la generación de riqueza o de ganancias a costa del tipo de trabajo, ¿no? De los esquemas laborales, de lo que de manera cotidiana alguien que está trabajando para construir un bien de consumo vive, ¿no? No se puede seguir pensando que la ganancia está encima de nuestras condiciones humanas. Y también hay otro que no ha salido ahorita en la plática, que tiene que ver con el trabajo. Ay, ¿dónde estabas? Bueno, no está aquí tal cual, que tiene que ver con el reconocimiento de este otro trabajo que no se nombra, que no se paga, pero que se hace y que mantiene sosteniendo y funcionando a las sociedades, ¿no? Que se conoce como trabajo no remunerado. Ese está dentro de igualdad de género, que es nuestro objetivo 5. Esta es la parte de las 5 P's que ya les había platicado. Y nos vamos ya a aterrizar en el tema de igualdad de género, objetivo de desarrollo sostenible número 5, que literalmente como objetivo lo que está diciendo es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Este objetivo está desarrollado o se piensa que lo podemos lograr a través de alcanzar 6 metas, que son como hitos o logros, y a través de usar 3 medios o herramientas. Es decir, está formado por 9 metas, que son estas que les pongo aquí a continuación, solo que la manera en la que están estructurados los objetivos, cada objetivo de los ODS, es que plantean con número estas grandes metas y después, si podemos ver aquí, con letra, son estos medios o herramientas que es crucial que utilicemos para alcanzarlas. No sé si me expliqué claramente, ¿no? Pero bueno, aquí
¿Cuáles son estas 6 grandes metas que están planteadas o establecidas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Pues planteamos en un primer momento poner fin a todas las formas de discriminación. Incluso dentro del análisis que se hace de derechos humanos y derechos humanos de las mujeres, se considera que lo que mantiene todas estas prácticas que nos están colocando en una posición de menor posibilidad de acceder y ejercer nuestros derechos humanos, se sustentan en prácticas de discriminación. La que se conoce como la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres, que es la Comisión sobre... Ay, perdón, me brinqué. Se conoce como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Lo que está poniendo en el centro del problema es esta discriminación, ¿no? Es esta asignación diferenciada de valor a lo que es femenino o masculino en una sociedad. Y bueno, se sustenta también, se señala también que tenemos que eliminar roles, estereotipos de género. Otra de las metas que están planteadas en los ODS es la violencia contra las mujeres. Es la segunda meta. A nivel internacional, tenemos que la CEDAW, esta convención que les comentaba, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es aprobada en 1979 en Naciones Unidas. Y el tema de, digamos, a principios de la década de los 80 es cuando se considera y se hace este consenso. El problema de violencia contra las mujeres tarda más o menos una década más en estar en el debate público. Dentro del sistema de Naciones Unidas, el problema de violencia se posiciona, se coloca cuando se hace la Recomendación General número 19, que sale en 1992. En el 92, una década después de estar pensando cómo eliminamos la discriminación, es que volteamos a nivel internacional a decir, el problema también es la violencia. Si no erradicas violencia, si no aseguras que podamos estar conviviendo de manera pacífica en todos los espacios que configuran nuestra sociedad, es imposible que pensemos que vamos a alcanzar la igualdad, ¿no? Vamos a detenernos un poco en esta idea. ¿Cómo podemos plantear tener condición o acceso igualitario a la educación si en las escuelas hay hostigamiento sexual contra mujeres que quizá hace que prefieran dejar los estudios o simplemente las van a poner en una condición en donde se va a estar minando las condiciones mínimas necesarias para poder desarrollarse académicamente? Lo mismo en los espacios de trabajo. ¿Cómo vamos a estar trabajando de manera adecuada, poder desarrollar todo nuestro potencial laboral, ¿no? Todas nuestras metas, si en los espacios de trabajo sigue habiendo prácticas comunes de violencia y otras prácticas más quizás sutiles de discriminación? ¿A quién se le puede permitir tener ascensos en los espacios de trabajo? ¿Cuáles son los prejuicios o los roles que están entrando en juego cuando alguien decide a quién le doy el ascenso? Mujer no porque cría. ¿Cómo estos siguen siendo limitantes en los diferentes espacios de convivencia? Y en ese sentido, pues reitero la idea central: si no erradicamos violencia, no es posible pensar que vamos a lograr tener sociedades igualitarias. Luego, otra de las metas que está planteada aquí es eliminar prácticas nocivas. Aquí pensamos que esto es una agenda internacional y entonces tiene prácticas nocivas como la mutilación genital femenina, que se da todavía en países africanos, por ejemplo. Aquí no, pero esta es una práctica nociva que si no es necesario ya eliminar, ¿no? Estamos hablando de riesgo de infecciones, incluso posibilidad de VIH y otra serie de consecuencias de esta práctica que ya también hay como consenso esta idea de que no podemos seguir planteando o sustentando que prácticas de usos y costumbres, que tradiciones, vulneren derechos humanos, ¿no? En este debate lo que se plantea es que por mucho que sea tradicional, si la tradición nos está transgrediendo como seres humanos,
está poniendo en riesgo nuestro desarrollo, nuestra salud, entonces se tiene que eliminar, ¿no? Y hay otras prácticas nocivas que también tenemos como país que poner como la mirada en la atención, como son este matrimonio infantil, ¿no? Matrimonio a veces forzado o arreglado más allá de la decisión de las personas. Y bueno, también aquí pensaría otra práctica nociva, que finalmente no es práctica, sino una situación de problemática, estos embarazos adolescentes, ¿no? Que en México volvieron a repuntar por una serie de situaciones y están en la mira de la política y de la acción pública que se tiene que desarrollar. Luego, la meta 4 es la que les decía, de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Hay estadísticas, no es, más allá como de la noción o la interpretación que podamos tener de nuestra realidad y nuestro entorno, lo que se observa y lo que sigue vigente es que esta gran carga de trabajo que se tiene que hacer y que se sigue pensando que las mujeres mayoritariamente lo hacemos y lo hacemos por amor, lo que está haciendo es mantenernos en una condición de desigualdad muy marcada, está atentando contra la posibilidad incluso de que tengamos tiempo libre, tiempo de recreación, y que si no le damos una revaloración a este trabajo no remunerado, si no logramos que dentro de las familias se logre una distribución más justa y equitativa, no se va a alcanzar igualdad. Y no es solo una cuestión que se tiene que resolver dentro de los espacios familiares. Lo tenemos que hacer también pensando como sociedad de una manera más amplia. Estamos hablando del Sistema Nacional de Cuidados, porque finalmente el cuidar es algo que como sociedad tenemos que hacer y tenemos que ir entendiendo como una responsabilidad compartida. Entonces, si las mujeres vamos a estar también en los espacios públicos trabajando, ¿no? Y queremos hacerlo en condiciones más adecuadas, esto significaría no tener la preocupación de, pero ¿quién va a cuidar a mi mamá o a mi suegra? Este es el Sistema Nacional de Cuidados, que esas soluciones también estén resueltas mediante servicios públicos, mediante infraestructura, políticas de protección social. Es una agenda bastante completa si vamos viendo todo lo que está involucrando en cambios y modificaciones en la sociedad. Pensamos también que otra de las metas se establece como promover o asegurar participación plena y efectiva de las mujeres en todos los espacios de toma de decisión política, económica y pública. En México en particular, estamos hablando de que ha habido reformas, desde que se hizo la reforma constitucional para reconocer la paridad como un principio en 2014 y las reformas posteriores en materia de paridad total, ¿no? La reforma de paridad total, hace que el ingreso ya esté casi asegurado en estos espacios de toma de decisiones de la vida pública. Pero nos vamos a la meta 2, que es la violencia. Ya aseguramos ciertos mecanismos para decir que sea posible que las mujeres lleguen a estos espacios. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces están llegando a estos espacios en donde van a tener que estar enfrentando situaciones de violencia. O llegan o deciden salirse de estos espacios de competencia para poder tomar el puesto o el cargo porque están viviendo durante la campaña situaciones de violencia. Entonces, ahí es la importante relación de todos estos temas. Entonces, México tiene avances muy importantes para asegurar participación plena y efectiva, que tienen, no es que ya lo logremos y podamos olvidar ese tema, ¿no? Ya se logró, que otros problemas pueden estar sucediendo ya en la práctica, ya en la realidad, y cómo tenemos que atender estos problemas para que no impidan que participemos de manera plena y efectiva, ¿no? Y nos vamos a la meta 6, que es salud sexual y reproductiva. Estamos hablando también desde la CEDAW, fíjense que desde la CEDAW se establece como uno de los derechos de las mujeres tener acceso a información científica sobre cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Tener acceso a información sobre las funciones reproductivas y los métodos anticonceptivos.
Esto es algo que sigue siendo una preocupación que se plantea a nivel internacional. No estamos logrando, no estamos garantizando el que esta información llegue a todas las personas. Y luego, los 3 grandes medios o herramientas para alcanzar estas grandes metas, estamos hablando de reformas en leyes nacionales que permitan que se estén otorgando derechos en condiciones de igualdad a recursos económicos, a la propiedad y al control de la tierra, a otros tipos de bienes, ¿no? Servicios financieros, herencias, recursos naturales. Aquí sigue habiendo brechas o grandes sesgos, cómo a través de leyes podemos ir haciendo modificaciones para que se garantice, ¿no? Se garantice que accedamos a estos espacios en condiciones de igualdad. Estamos hablando también del uso de tecnologías para promover empoderamiento de las mujeres. Ahí ir quitando esta brecha digital, que aparte, no me dejarán mentir, también es intergeneracional, ¿no? Quizá las nuevas generaciones están teniendo una formación y un acercamiento mucho más ágil y rápido a las nuevas tecnologías, bueno, a las tecnologías, pero habría que ver si este acceso y esta información están accediendo en condiciones igualitarias niños y niñas, ¿no? ¿A quién se le presta más el uso de tecnología, el celular con internet? Y por supuesto que también tiene que ver con una cuestión de cuidado. ¿Cómo garantizamos que estén teniendo acceso a estas tecnologías, pero salvaguardando sus condiciones básicas de identidad, ¿no? Y la última de estas grandes estrategias sería políticas, ¿no? Hacer políticas públicas acertadas que vayan de la mano con leyes aplicables. Y finalmente que estén buscando promover un empoderamiento de mujeres y niñas a todos los niveles. Pues ahorita hasta ahí llega la información que les tenía preparada, que se las hice como una charla de cómo se ha hecho este diálogo, cómo se han ido construyendo estas grandes metas. Espero haber sido clara y haber llamado su atención. Y vámonos si quieren a las preguntas. No sé si tengan preguntas. Oye, Mónica, sí, al contrario, la verdad que te agradezco porque íbamos a iniciar y yo ya iba a empezar a hacerte las preguntas, pero la verdad que muy bien que nos hayas mejor, sobre todo, explicado un poquito más sobre este tema de la igualdad y las ODS, porque aquí vimos, nos hablaste de los antecedentes, vimos que México es uno de los países que ha estado en todos estos acuerdos relacionados con la igualdad, ha sido de los primeros, ha sido hasta sede también de algunas firmas, pero vemos sobre todo que a lo mejor ya en la práctica no se ha cumplido al 100%. Me gustaría primero nada más hacerte algunas preguntas sobre el seguimiento que da México. Por ejemplo, ¿hay algún espacio, alguna página que se le dé seguimiento aquí en México? Mónica. Sí. ¿Sí? Pues sí, como es una agenda internacional, hay un foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible. El seguimiento se hace a nivel internacional por este foro político de alto nivel y se realiza, ¿no? Quienes forman parte, se realizan ciclos de 4 años. También es importante decirles que se hacen informes anuales. Ustedes pueden ver a partir de la aprobación de los ODS, el informe de cada año de cómo se ha ido avanzando. A mí me gusta mucho como idea de política pública porque no es nada más, tengo el objetivo y las metas. Está construido como tendría que construirse con 230 indicadores globales. Entonces, con ese nivel de rigurosidad es con el que se hace el seguimiento. En México, a quien le corresponde estar concentrando la información y mandando informes es a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, si ustedes buscan indicadores, ODS o el informe anual, va a venir la información a nivel internacional y en Relaciones Exteriores tienen un apartado para estar viendo qué es lo que hace México para lograr estos objetivos. Me gusta mucho la visión de que sea a través de indicadores a nivel internacional, porque no es, hice tantísimas cosas, gasté tantísimos recursos. Bueno, sí, pero eso
cómo modificó la realidad, cómo lograste disminuir una brecha en acceso a la educación, o cómo lograste disminuir con eso la distribución de uso de tiempo en trabajo de cuidados. Ya estamos hablando de otro nivel de análisis, ¿no? Claro que sí, y también en preguntarte, aquí por ejemplo en México, Mónica, ¿se le está dando seguimiento desde el cumplimiento aquí por entidad federativa? Por ejemplo, aquí en Sinaloa o en cualquier de este estado de México. Ahí, por ejemplo, tú dices, hay indicadores que a mí también me parece excelente, no nada más que se inventen, ¿no? Sino que ya tienes alguna línea y qué es lo que tienes que cumplir y eso me parece muy bien. Pero ya por entidad federativa, en esa misma página también podemos ir por entidad federativa o cómo vemos que se le esté dando cumplimiento por cada uno de los estados de México. Y la información que van a encontrar en la página, como tiene esta mirada internacional-nacional, ¿no? Lo que va a aparecer de México es a nivel nacional. Puedes observar, por ejemplo, si revisamos el tema de violencia, como lo que están usando para reportar dentro de otros informes es la ENDIRE, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Como usan la ENDIRE sí te permite la revisión a nivel entidad federativa. Depende de la fuente en la que están usando la información para reportar a uno de los indicadores, es si vas a tener este nivel de desagregación. Lo que sí es muy importante es comentarles que en los planes, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo y a partir de este Plan Nacional tenemos los planes estatales, ¿no? Donde cada gobierno dice qué es lo que va a hacer. Hoy por hoy, estos planes estatales tienen que decir de qué manera se alinean al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si les gusta el tema de política pública, es echarse un clavado en ese sentido. ¿Cuál es mi plan estatal? Y ese plan estatal, ¿de qué manera está diciendo que va a contribuir a cada uno de los 17 objetivos? O al ODS 5, si ese es el que me interesa, ¿no? ¿De qué manera lo va a hacer? Y cuáles son los indicadores que está planteando. Digamos que a nivel de entidad federativa, es el gobierno estatal el que te va a estar diciendo dentro de su planeación cómo lo señaló y va a estar haciendo los informes y en los informes tiene que hacer referencia a los objetivos de desarrollo sostenible en el sentido de que todo está alineado, ¿no? Ok, no, pues muchas gracias. Por otro lado, Mónica, ¿por qué se dice que existe un enfoque transversal de la perspectiva de género? Si esta ya está sobre todo en el objetivo. Y ahí tiene que ver con el desarrollo que se ha hecho de cómo se consideran y cómo se conciben las políticas públicas. Incluso la noción de transversalidad tiene que ver de este debate internacional sobre igualdad. Quienes ponen el tema de transversalidad en la escena internacional son las feministas, hablando de cómo le vamos a hacer para alcanzar la igualdad. Incluyen esta noción de transversalidad, que es algo que ahora se usa para otros enfoques. Hablamos del enfoque transversal de derechos humanos. Quienes lo plantean en un primer momento son feministas, ¿no? Hay que reconocer, dar honor a quien honor merece. Por supuesto. En este sentido, los ODS ponen como un objetivo específico el 5, la igualdad. Sin embargo, en los otros 16 se hace un análisis de si el problema, por ejemplo, de hambre, tiene una afectación diferenciada. Y si es así, ustedes pueden irse a revisar cómo están planteados los ODS. Yo digo, si hay un problema diferenciado de que hay más mujeres en condición de pobreza extrema o teniendo problemas para acceder a alimentos, y entonces lo pongo como una de las metas de estos objetivos, aunque sea el objetivo 1, hambre cero, va a tener por ahí una meta específica que habla de disminuir o quitar esta brecha de desigualdad que está generando una mayor afectación contra las mujeres. En ese sentido es transversal, atraviesa los 16 objetivos restantes. Correcto. Pues muchas gracias. Mónica, otra cosa, casi siempre pues hablamos de agenda, indicadores, objetivos, metas, pero ¿qué pasa si México no está cumpliendo? O sea, ¿qué pasa? ¿Hay algún castigo para el país que no cumple esta agenda? Ya,
Como tal, no hay sanciones. No sanción. No, digamos, participar tiene que ver con este compromiso político y por supuesto que con la obligación que deriva de que hemos ratificado, ¿no?, diversos instrumentos internacionales. México como país formó parte de la elaboración de estos objetivos de desarrollo sostenible y en ese sentido tiene el compromiso de darles cumplimiento. ¿Qué es lo que pasa? No hay una sanción como tal, pero lo que pasa sería que vamos a seguir yendo en una dirección contraria a lo que buscamos, que es mejorar las condiciones sociales del planeta en sí, ¿no? De quienes habitamos en este planeta. En este sentido, pues también decir por eso que es muy importante que los otros sectores, el gobierno es el que va a generar los indicadores, tiene el presupuesto y los alcances para hacer estadísticas, estar buscando información, ¿no? Tiene personal especializado haciendo estas revisiones desde el funcionariado público. Sí. La invitación es a las demás personas que conformamos la sociedad, también hay que apropiarnos de estos objetivos y también podemos hacer mucho para presionar, para dar seguimiento, para proponer, para preguntar por qué no hemos avanzado en alguno de los objetivos o qué nos hace falta. O decir, muy bien gobierno, un poco pienso en la dinámica de los informes sombra que se hacen sobre la CEDAW, ¿no? En la CEDAW, que es esta Carta Magna de Derechos Humanos de las Mujeres, los países tienen que dar un informe de cumplimiento cada 4 años. Y el Estado va a llegar y va a decir lo mucho que ha hecho. El informe sombra es sociedad civil diciendo, qué bien que has hecho, pero te falta. Qué bien que has hecho, pero no viste esto. Entonces, esa es también la fuerza de apropiarnos como ciudadanía de estos objetivos de desarrollo sostenible. Podemos estar promoviendo que el cumplimiento sea más acelerado, porque también si lo pensamos, una agenda así de ambiciosa no se va a cumplir solo por voluntad política o solo por recurso público. Para lograrlo, necesitamos que todas las personas que conformamos la sociedad lo tomemos como un compromiso personal. Veamos dentro de los espacios donde convivimos cómo logramos que sea real, cómo logramos que en mi espacio cercano, en mi espacio privado, logremos modificar nuestras prácticas. Pienso cualquiera de los objetivos, saneamiento de agua, ¿no? Separación de residuos, consumo responsable, no es algo que el gobierno va a resolver por sí solo. Y tampoco va a ir a la casa de cada quien a decirle cómo modificar sus prácticas. Tenemos que asumirlo desde esta visión de que si no nos sumamos, no es un poder mágico el que lo resuelva. Así es, o sea, realmente la importancia de que como ciudadanos y ciudadanas involucrarnos en los diversos temas y especialmente en estos 17 que tú nos mencionaste al inicio y el tema, claro, el tema de hoy de la igualdad de género, que la participación ciudadana también de las personas, el darle seguimiento, porque igual aquí ahorita nosotros, lo que estamos haciendo es realmente informar acerca de cómo están estos ODS, de una de ellas que es la igualdad, pero yo creo que también tenemos esa responsabilidad de estarnos informando, darle seguimiento y también exigir, como tú decías, yo creo que nosotros mismos somos los que podemos que estar empujando, o sea, ahí están esos indicadores, si se están cumpliendo, si no se están cumpliendo, el decirlo, si se están cumpliendo, pues reconocerlo, y si no se está cumpliendo, pues hagan algo, ¿no? O hay que hacer algo entre todos, pero que se realicen realmente, porque si México ya dio ese primer paso de ser es un país parte, de estar firmando y ratificando sobre todo todos estos acuerdos y compromisos, pues nosotros yo creo que tenemos que hacer la parte nuestra también, ¿no? Pues aquí, no sé si Ana Lidia tengas tú algunas otras preguntas también, adelante. Sí, Mónica, fíjate que nos preguntan ¿por qué la igualdad de género es importante en los ODS? Ya. Ay. Pues una primera respuesta, pensando en indicadores y en estadísticas, pues finalmente hablar de la condición y la situación de las mujeres es hablar de la condición y la situación de más de la mitad de la población mundial. Y digo
digamos, mitad de la población mundial, y en México, más de la mitad, según los datos del último censo 2020 de INEGI. En México somos casi el 52% de la población las mujeres, y los hombres el 48%. No poner la igualdad como una meta es olvidar a este 52%. ¿Por qué es importante? Porque estás hablando de la gran mayoría de la población en el país, y pensar que podemos construir una sociedad justa, una sociedad incluyente, sin garantizar condiciones en donde puedan vivir sin violencia, en donde no estén atadas a estereotipos o expectativas sociales que nos ponen o nos colocan en una condición de subordinación, es un sinsentido, ¿no? Estaríamos hablando de una igualdad parcial para una partecita de la población, ¿no? Y no tiene sentido. Si vemos cada una de las esferas de convivencia, se van sumando estas razones, ¿no? Si no garantizamos acceso a la educación, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿No? Que estas generaciones futuras van a seguir reproduciendo una menor formación para ingresar al mundo de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres siguen buscando trabajos en donde haya más flexibilidad, guión peores condiciones sociales y laborales, porque necesitan seguir sosteniendo el trabajo doméstico. Entonces, van a buscar ingresar a espacios laborales así, en peores condiciones, van a tener una formación académica más limitada. ¿En qué momento va a ser igualitario? Y sobre todo, ¿en qué manera vamos a poder gozar de la contribución, de las aportaciones, de las ideas de esta mitad de la población del mundo? Si no, se está dejando que participen o entren en los espacios, ¿no? Precisamente tenemos esa otra pregunta que ya la estás contestando. ¿Cómo afecta la desigualdad de género a las mujeres? O sea, estás hablando en términos así generales en cuanto a cómo se va avanzando como sociedad, pero en particular todas estas limitaciones, ¿no? A las que nos vamos enfrentando como mujeres, porque no podemos decir que estamos excluidas unas y otras no. Esta situación nos toma como por parejo de una forma u otra, pero eso, claro, a partir de las condiciones en las que nos encontremos. Sí, así es. Que ahí viene también, ahorita escuchándote, pensaba en el concepto de interseccionalidad, ¿no? Exactamente. No es todas las mujeres todo el tiempo estamos en una situación, no tenemos que pensar cuáles son las otras categorías humanas que generan desigualdad, y podríamos ver que hay mujeres que están en una mucho mayor condición de vulnerabilidad si cuentan con estas categorías que socialmente se viven y se construyen como de vulnerabilidad, ¿no? Con alguna discapacidad, entonces ya vas a tener dos limitantes. Digamos, ese nivel de complejidad es el que tendríamos que estar usando para analizar de qué manera aterriza en la experiencia concreta de una mujer esta desigualdad, ¿no? Ok, y también aquí está como prácticamente acondicionada, ¿no? Esta situación de qué sucede si no se logra la igualdad de género, si no se garantiza, si no se a las personas en general, pero en particular ante el mismo sistema patriarcal que vivimos, que es una realidad, o sea, no lo inventamos, o sea, existe, o sea, es real, ¿no? Y te mata, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que ya conocemos. ¿Qué pasa si no se logra esta igualdad de género? Pues en base también a lo que ya has comentado, pues vamos viendo que la brecha por la que tanto hemos trabajado, impulsado, en lugar de seguir reduciéndose, pues se va ampliando, ¿no? Entonces son cuestiones también muy elementales, básicas y que lo pone precisamente por eso siendo un objetivo de los ODS, ¿no? La igualdad. Y también, digo, no se mencionó, pero estamos pensando que la apuesta es reducir brechas. Y ahora con la situación de pandemia, ustedes pueden buscar esta información, ¿no? Algunas brechas que ya se habían logrado ir bajando, o algunos problemas específicos como la violencia contra la mujer se dispararon, ¿no? Digo brechas
aumentaron, como por ejemplo el trabajo destinado, ¿no? O sea, se cierran las escuelas, llevamos un año sin que niños y niñas puedan ir a las escuelas, quienes absorbieron todo ese trabajo de cuidados y aparte de educación, porque nos volvimos maestras, ¿no? De repente maestras de preescolar, de primaria, depende de qué grado académico, fuimos las mujeres, por estadística, o sea, la gran mayoría de este trabajo que las escuelas dejaron, trabajo de cuidados también, ¿no? De formación académica y de cuidados que se dejaron de hacer, se les sobrecargó a las mujeres. Por supuesto que no digo que ningún hombre le entró, claro, ¿no? Sería absurdo también decirlo. Sí le entraron, sin embargo, ha sido en menores proporciones de tiempo. E incluso ahora que ya está habiendo como una recuperación, se están abriendo espacios laborales, han salido publicaciones diciendo quienes están ahorita todavía sin siquiera buscar una opción laboral más formal son las mujeres. ¿Por qué? Porque están cuidando. Es este tipo de riesgos, ¿no? Ante fenómenos o problemas que nadie esperaba, a quienes van a estar afectando, si no logramos ir disminuyendo y distribuyendo de manera más justa las labores, es a las mujeres. Son unas brechitas que decíamos, ¡yay! Ya le bajamos. Un año de pandemia nos dice, no era algo ganado, ¿no? Era algo que en cualquier momento se nos podía quitar. Así es. Y bueno, pues ahí con lo que ya hemos reflexionado, ¿por qué debería importarnos, no? Pero aquí yo creo que es importante mencionar que no solamente a las mujeres, sino también a los mismos hombres, ¿por qué importarnos la igualdad de género? Pues digo, finalmente pensamos en género como esta categoría relacional, no estamos las mujeres construidas y constituidas en un vacío, no, en una sociedad aislada, estamos en constante interacción y en este sentido, si no logramos que los hombres se involucren activamente, se cuestionen también sus prácticas, busquen una manera también de repartir este trabajo que no se menciona, que no se nombra, que es latosón, pero se tiene que hacer, no se va a lograr la igualdad. Si no se involucran los hombres también de manera masiva, y pienso en la campaña que lanzó ONU Mujeres, ¿no? También mucho en América Latina, de He for She. El esfuerzo a favor de la igualdad lo hemos estado empujando mujeres. Es momento de ir también llamando, invitando a los hombres para que se sumen a este diálogo de una, vaya, o sea, de una manera motivada, porque en la manera en la que cambien ellos también van a mejorar las condiciones de las mujeres con las que tienen una relación directa. Es un tema también de justicia, pero de convivencia cotidiana, ¿no? Y digo que se sumen de manera motivada porque a la fecha ha habido como mucha resistencia, ¿no? Hay cierto resquemor en el momento en el que se acercan. Me van a señalar o me van a decir, ¿no? Por eso, aquí haciendo anuncios, ¿no? Podríamos hacer como invitaciones a estos espacios de reflexión entre hombres, ¿no? Los hombres que están desde sociedad civil, tenemos Agendes, ¿no? Tenemos Coriac, otros espacios de hombres, desde hombres, preguntándose qué les implica a ellos hablar de igualdad, porque es importante para ellos sumarse a estos esfuerzos. Así es. Y ya como para cerrar de las inquietudes que han surgido, es así este planteamiento, ¿no? ¿Qué podemos hacer pues para solucionar estas cuestiones de la igualdad de género, pero que tenemos que estar en una constante reflexión, en un constante espacio que nos permita realmente con esa calidez que como ser humano y seres humanos nos debe también el respeto mutuo llevar a valorar, porque ya la igualdad no solamente es entre las mujeres y hombres de la misma edad o en la misma familia, sino también las otras mujeres diferentes o los otros hombres diferentes, ¿no? Entonces, en las mismas clases sociales, todo lo transversal que has comentado hace un momento. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar esas cuestiones? Pero ahí es también donde pues se requiere obviamente la participación activa, pero cómo generar estos espacios, ¿no? Que también considero que debemos abrirlos para poder generar
esa transformación cultural, porque de otra forma, pues es prácticamente llevarnos más tiempo, ¿no? Del que ya nos hemos llevado. Y, ahora, esta pregunta, pues, es compleja, porque, Sí. digo, a mí, dando capacitación, me queda muy claro que es un tema que hombres y mujeres tienen muy presente, lo tienen en su debate, en sus pláticas cotidianas, ya sea para criticar, para juzgar o para demeritar esfuerzos, o a veces como algo que les llama la atención. Pienso, o sea, en esta fortaleza y este también lado oscuro de las redes sociales, que una primera invitación sería, busquemos información, ¿no? Quizás no estoy muy a favor de lo que escuché el día de hoy. Bueno, vamos a buscar Vamos. qué dice la academia. O sea, no irme hacia el bloguero o bloguera o hacia, o sea, sin demeritar, pues, ¿no? O sea, buscando espacios serios, espacios académicos en donde se esté debatiendo el tema. Hay toda la información del mundo en Internet, ¿no? Y podemos buscar lecturas muy sencillas de 5 minutos, ¿no? Estoy pensando, como hombres, pues me acerco y leo a Luis Bonino Méndez, o busco entrevistas de él en Internet, busco información de Ricardo Ruiz Carbonell, los hombres que están diciendo, ¿no? Han de haber, si quieren, son más visuales, podemos ver entrevistas en YouTube, hay textos de fácil, incluso pueden encontrar hasta presentaciones que diferentes autores han utilizado para hablar del tema de masculinidades, y entonces lo leo, y entonces me sigo cuestionando. Eso sería como una primera invitación, pasar más allá de este debate o lo que nos ha hecho mucho daño, que se maneja socialmente como la guerra entre los sexos, y a ver ahora quién gana, por favor, no. ¿Cómo le doy un brinco y busco formarme, busco investigar, busco conceptos académicos que me ayuden a entender esta realidad? Esa sería como la primer invitación, ¿no? Y lo que tú dices es, Ana Lidia, es totalmente básico y necesario, desde un espacio de diálogo y de respeto, ¿no? De tolerancia, por favor, que también mucho nos hace falta. Claro que sí. Pues Pues muchísimas gracias. sí, Mónica, Adelante. muchísimas gracias. No, al contrario, Ana Lidia, la verdad que te agradezco también ahí las preguntas, tu participación aquí con Mónica. Hablabas, Mónica, de involucrar a los hombres y a mí eso siempre me parece muy interesante y en muchos de los temas. Igual nosotros manejamos el tema de víctimas y siempre decimos, bueno, tenemos que también ver qué pasa con el victimario, qué más se puede hacer con él. Entonces, aquí es igual, o sea, este tema de igualdad de género tenemos que involucrarlos. Aquí a mí nada más me causa una última duda, por ejemplo, hablamos del poder cambiar también esta cultura, el que todos como sociedad, pero las edades, por ejemplo, ahí tenemos, yo creo que no sé qué nos recomiendas tú, por ejemplo, cómo manejarlo con los niños, cómo manejarlos con los adolescentes, y pues estamos platicando de qué hacer los adultos también, ¿no? ¿Ahí qué recomiendas, Mónica? Pues, o sea, les platicaba Rosy que hay mucha información. Pienso, trabajo con niños, trabajo con adolescentes. Hay manuales, ¿no? Publicaciones de cómo podríamos llevar espacios de discusión para, desde las edades, ¿no? Realizar actividades que les vayan involucrando, ¿no? Pienso en esfuerzos. Amo a la juventud de ahora porque es muy arrojada y muy propositiva y muy creativa. Tienes, por ejemplo, talleres de desprincesamiento para niñas de 8 años, porque desde esa edad nos estamos comprando la idea del amor romántico diagonal violento. Entonces, hay estudios también que dicen que más o menos a los 4 años una niña empieza a dudar de sus propias capacidades racionales en detrimento suyo, ¿no? Pensando que los hombres son mejores para. Entonces, estamos hablando desde que esto no va a cambiar si no empezamos a modificar lo que se va instaurando en nuestra cabecita desde nuestra infancia. Para esto, fíjate que tienen todo mi respeto al trabajo que hacen los institutos o instancias estatales y municipales de las mujeres, ¿no? Hacen mucho trabajo de dar capacitación, de estar abriendo, generando estos materiales abiertos para todo público,
Entonces, una primera recomendación puede ser esa, que se acerquen a, no sé, quizá hagan una plática con alguien de su instituto. Lo digo un poco dudosa porque se llaman de diferente nombre, no ubico bien en Sinaloa cómo se llama, pero instituto, ¿no? Sí. Poder hacer esta invitación para que dé algunos consejos, ¿no? De cómo trabajarlo por grupos etarios. Y eso es del lado de gobierno, y también hay organizaciones, ¿no? Les decía hace rato Gendes, porque Gendes tiene un trabajo también muy fuerte en el tema que decía Rosy, de reeducación de agresores, por ejemplo. Sí. Y tiene grupos terapéuticos de hombres para renunciar a la violencia. O sea, los hombres desde sí mismos preguntándose cómo sí le hago, ¿no? Ya sé lo que no quiero hacer, ahora, ¿quién me dice cómo hago? Lo hago de otra manera. A veces ese es el paso que nos falta dar, ¿no? Entonces, pues tener acceso, buscar contactar a estos gobiernos, sociedad civil, a estos actores que están liderando un diálogo y sosteniendo un trabajo bastante sólido para respondernos cómo le hacemos, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Así es. Oye, Mónica, ¿algo más que nos quieras compartir o que no te hayamos preguntado, que nos haga falta aquí en este diálogo? Pues no, más bien agradecerles el espacio. A mí desde que me contó Ana Lidia la invitación, me parece muy importante justo eso, ¿no? Hablar de estos temas así, o sea, de manera ciudadana, de manera no rígida, ¿no? Desde una plática en donde, pues yo esperaría, ¿no? Lograr motivar o despertar la inquietud en todas las personas. Quizá no haya quien oiga y diga, a mí el ODS 5 no me interesa tanto, pero ese de pobreza, ¿no? O ese de hambre, ¿qué hago, no? O desde el sector empresarial, ¿no? También pueden decir trabajo digno, eso yo como contratador o empleadora, ¿qué significa? ¿Qué me significa? ¿No? Nos hace falta, y agradezco mucho el que se hagan este tipo de espacios y que se me haya dado un espacio para compartirles los objetivos de desarrollo que, como se vinculan con derechos humanos, nos tocan a todas las personas. Es algo propio. La invitación es esa, hay que apropiarnos de esta agenda, ¿no? Claro que sí. Gracias, Ana Lidia. ¿Algo que tengas que decir antes de cerrar? Sí, pues muchas gracias, Mónica. Y la verdad, pues como siempre, es un placer que compartir contigo espacios, y tenlo por seguro que seguiremos avanzando, puesto que pues a raíz de la misma pandemia nos ha limitado un tanto, pero pues contamos con este tipo de plataformas que nos permite pues hacer ese tipo de ejercicios, y que bien vale la pena ir explorando cada uno de los objetivos, que también es un gran reto, pero lo tenemos que hacer, porque el generar conciencia de esto en los diversos espacios y diversos públicos, pues es indispensable. De otra manera, pues no tenemos una varita mágica, ¿no? Ni el gobierno ni nadie. Entonces, yo creo que es un compromiso que asumimos como tal, y que es nuestra responsabilidad como ciudadanas, pues hacer valer estos compromisos, porque de otra forma, pues nadie más va a venir a salvarnos, nadie va a venir a resolver nuestros problemas, sino que tenemos que asumir la responsabilidad en el espacio donde nos toca, ¿no? Entonces yo creo que contamos con amistades, contamos con las instancias gubernamentales también, el poder legislativo, y creo que podemos avanzar en un esfuerzo conjunto para alcanzar, revisar, hacer un ejercicio que nos permita realmente posicionarnos y tomar acción en lo que corresponda. Y pues te agradezco muchísimo, como siempre, un abrazo, ya sabes que te quiero mucho, y muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, Ana Lidia. Y pues yo agradecerles a las dos. La verdad que el que hayan estado aquí con nosotros, invitarnos, agradecer a los que nos se conectaron en este momento, a las personas que están acompañándonos, el decirles que cada día 25 de cada mes, ese ya es un diálogo fijo que vamos a tener desde Construyendo Espacios para la Paz. Este programa de Diálogos por la Paz, los días 25 de cada mes vamos a estar hablando sobre diversos temas relacionados a la no violencia contra la mujer.
Y pues yo creo que ese es muy importante para nosotros, y el poder tenerte, Mónica, aquí, el que nos hayas compartido este tema. Agradecer también aquí a Ana Lidia el apoyo que también, que siempre ha estado en este organismo de la sociedad civil, siempre muy de cerca, siguiendo nuestras actividades. Invitar a todas las personas, tanto mujeres como hombres, adolescentes, a ser parte de estas actividades que nosotros realizamos desde la sociedad civil, porque realmente somos un grupo de la sociedad civil que realmente estamos muy preocupados y muy ocupados, haciendo también diversas acciones, empujando diversos proyectos, muy de la mano con gobierno y con diversas autoridades, sobre todo de seguridad, también de mujeres, también con las instituciones de mujeres, el poder que baje esta incidencia, sobre todo en los diversos delitos que existen. Y pues el decirles también que un dato también importante, que hace poco el Instituto para la Economía y la Paz, que está a nivel mundial, que mide sobre todo tiene diversos indicadores, que mide a México, que mide a Sinaloa, que somos uno de los estados también que más ha avanzado en cuanto al tema de paz. Vamos poco a poco, pero eso significa que hay que compartírselos, porque hemos avanzado en los últimos años. Significa que sí podemos, realmente que sí podemos trabajar de la mano, sociedad, gobierno, y sí podemos tener buenos resultados. Entonces, agradecerles. Y antes de que también cerrar, quiero me enviar un saludo al capitán Víctor Cisneros, que ahorita él, la verdad que muy amablemente aquí me prestó un espacio, su equipo también muy atentos, ayudándome a que pudiéramos tener sobre todo este programa, el darle seguimiento, y pues agradecerle, ¿no? Y mandarle saludos desde aquí también al capitán Víctor Cisneros, que es titular de C4 de aquí de Sinaloa, y pues a todo su equipo y a toda la Secretaría de Seguridad Pública, tanto estatal y municipal. Y pues con esto cierro. Muchísimas gracias y nos vemos en los próximos Diálogos por la Paz. Gracias. Nos vemos. Adiós. Mucho éxito. Gracias.